Bien amigos, continuamos en Agenda Semanal y nos acompaña un especialista en temas legales, específicamente en el ámbito penal de la persona jurídica. Él es Carlos Castillo, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación y para hablar sobre temas tan importantes como es el ámbito penal de la persona jurídica. Empecemos delimitando un poco qué es la persona jurídica para que nuestros amigos que están viendo puedan entender la génesis de esto. Una persona jurídica es cuando una persona natural como cualquiera de nosotros, ha constituido un negocio, lo ha inscrito en registros públicos y de ese momento va o parte a desarrollar, ya sea como una sociedad anónima, ya sea como una empresa individual con responsabilidad limitada, sociedad comercial, etc. Entonces, esta persona que ya pasa, digamos, a un marco legal un poco más amplio, porque a pesar de ser persona natural también tiene un marco legal, ya se circunscribe en otro ámbito mucho más importante. A ver, todos nosotros, ya sea persona natural, persona jurídica, con nuestros actos podemos originar consecuencias civiles, penales, comerciales, etc. En esta oportunidad que vamos a hablar sobre el ámbito penal de la persona jurídica, cabe hacer algunas precisiones respecto a lo que es el derecho penal. El derecho penal es un control social, se dice violento, es un control social formal en la que el Estado sanciona a las personas, incluso hasta con la cárcel. Cabe resaltar dos características esenciales del derecho penal, que es muy importante para entender lo que vamos a hablar más adelante, que es su carácter fragmentario y su carácter subsidiario. El carácter fragmentario tiene que ver cuando se promueve la persecución penal, cuando se afectan bienes importantes o valores importantes, por ejemplo, la vida, el patrimonio, etc. De ahí que no se sanciona, por ejemplo, simples conductas, simples entre comillas, digámoslo, como un incumplimiento de contrato o una deuda. Ahora, el carácter subsidiario tiene que ver con la última, se dice así, ¿no? Utilizar el derecho penal en la última ratio, es decir, cuando otros controles formales o informales del Estado no pueden detener conductas que afectan a las personas o que afectan nuestra convivencia. De repente podemos decirle a nuestros amigos que nos están observando que esta es como una última instancia, como es no judicializar siempre los casos, sino que llevarlos a otros ámbitos, y el derecho penal sería en todo caso como una última instancia, ¿no? Lo has entendido muy bien, así es. Entonces, por ejemplo, específicamente en los casos que vamos a detallar más adelante, no acudir al derecho penal, por ejemplo, por una simple deslealtad de un gerente o de un administrador, sino una conducta grave que afecte a la persona jurídica o a terceros. Y ya lleve más para el ámbito doloso, digamos. Así es. Entonces, es por eso de que vamos a hablar hoy sobre el fraude en la administración, en la persona jurídica. Perfecto. Recuerdo perfectamente de que esto, bueno, no es tan nuevo que digamos, pero que se ha ido ampliando poco a poco y la persona jurídica ha ido, digamos, de una u otra manera, siendo incluida en algunos aspectos que antes no eran tocados. Así es. A ver, aquí tenemos que tener en cuenta un derecho penal tradicional y un derecho penal, vamos a decirlo, moderno. El derecho penal tradicional tiene que ver con las conductas de homicidio, estafas, etc. Pero lo que vamos a tocar hoy es una subrama del derecho penal llamado derecho penal económico, que está relacionado con las conductas que se dan en la esfera, en el mundo de la persona jurídica. ¿Qué tipo de delitos están tipificados en esta subrama? A ver, vamos a hablar, son varios, pero el más importante que toquemos hoy día va a ser la administración fraudulenta. Ahí hay una serie de conductas en las cuales el administrador o el representante de una persona jurídica puede perjudicar con sus actos a la empresa o a terceros. Estos actos están previstos en el artículo 198 del Código Penal. Tenemos, por ejemplo, el ocultar a los accionistas, a los socios, a los auditores, etcétera,
la verdadera situación de la persona jurídica, presentando balances fraguados, presentando a la vista de estos accionistas o de los terceros que la empresa es exitosa. No transparentarlo de información. Así es, no vender una verdadera información. Otra conducta que puede realizar el administrador o el representante de la persona jurídica es proporcionar datos falsos de la situación de la persona jurídica. Por ejemplo, un gerente de una empresa X expone ante los accionistas de que la empresa está en subida. Sin embargo, obviamente le presenta datos falsos. Sin embargo, meses después, oh sorpresa, esos datos son falsos y la verdadera situación de la persona es en realidad en caída, ¿no? Otra conducta es promover por cualquier medio fraudulento falsas cotizaciones. Aquí, por ejemplo, damos números en azul, pero lamentablemente lo real son datos o cifras que están en rojo, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el tema de la contabilidad también, ¿no? Una doble contabilidad que se puede dar. Sí, ese es otro delito ya, previsto en el artículo 199 que se llama contabilidad paralela. Desviándome un poquito del tema, la contabilidad paralela tenemos una contabilidad formal, oficial, real, y como su nombre propio lo dice, una contabilidad paralela, es decir, negra, es decir, con cifras que no son lo real de la empresa, de cómo verdaderamente está caminando la empresa, sino que hay datos falsos en la que... Incluso se puede hablar un poco del tema ayer, porque nuestros amigos también estarán preguntándose, a veces me hacen firmar algún papel que he recibido tal cosa, que he recibido tal beneficio, y yo tengo que firmar porque si no pierdo el trabajo. ¿También está involucrado en esto? No, esto no tiene nada que ver, porque ya ese es un tema del ámbito laboral. Aquí estamos viendo o desarrollando actos de representantes o de administradores de la persona jurídica. Entonces, ¿ahí configura el tema del tercero civilmente responsable? A ver, el tercero civilmente responsable, para que la gente nos entienda, es empresa X de transportes, en uno de sus unidades o su conductor atropella a alguna persona. Aquí hay dos responsables. Uno, el conductor, que va a ser, si es que hay una muerte, de acuerdo a las investigaciones pueden concluir como homicidio culposo, pero ¿quién paga esa reparación civil? Entonces ahí está la figura del tercero civilmente responsable. El tercero civilmente responsable va a ser, en este caso, el dueño de la empresa. El dueño de la empresa, en la cual no solamente se le va a vincular con el tema de la reparación civil, no con el tema penal. Porque en todo proceso penal hay dos pretensiones: la pretensión penal y la pretensión civil. Es la sanción, digamos, de sanción física, que le puede privar su libertad, etcétera, y la otra es la reparación, justamente. Así es. Aquí hay en el tema de la reparación civil, solidariamente podría ser el conductor o podría ser la empresa. En el caso del conductor, como tú mismo lo dices, puede ser que puede privarse de su libertad. Pero en el tema de la persona jurídica, en este caso, como incorporado, como tercero civilmente responsable, solamente sería el tema de la reparación civil. Y en otros casos, como por ejemplo con cohecho, también podría darse esta figura. Se supo de algunas empresas de que sus dueños habían recibido algún dinero mal habido y las empresas tuvieron que reponer ese dinero. Así es, pero esto ya tiene que ver con el tema de delitos contra la administración pública, en la cual empresarios se confabulan con personas que trabajan en el sector público y perjudican tanto a la administración pública y con sus actos perjudican también a la persona jurídica. Bien, doctor, este tema es bastante amplio, hemos ido solamente con la primera parte, quizá más adelante con sus preguntas vamos a ver, por ejemplo, las sanciones que le caen a la persona jurídica cuando incurre en este tipo de delitos. Bien, hacemos una pausa comercial, muchas gracias, doctor, y regresamos con más. Esto es Agenda Semanal.